Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque nos has concedido llegar a este momento, un momento tan especial para tu pueblo, en el cual abrimos las sagradas escrituras, las cuales han de ser expuestas para tu pueblo. Clamamos a ti en súplica, pidiendo que por tu Espíritu Santo vengas y actúes en nuestras mentes, actúes en nuestros corazones, en nuestra actitud, para que tengamos reverencia delante de tus palabras santas, para que esta palabra, que es una luz, una lámpara a nuestro camino, la apreciemos, para que ella también transforme nuestras vidas y nos santifique para tu gloria. Tú conoces nuestra condición y cómo cada uno de nosotros hemos venido en esta ocasión aquí. Sea cual sea esa condición, clamamos por tu auxilio y por tu favor, y creemos en el poder de tu Espíritu Santo. Manifiesta hoy, Señor, que tú estás con nosotros. Háblanos y mira la necesidad de tu pueblo. Escúchanos, Señor, porque lo estamos pidiendo en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros estamos en una serie de sermones basados en la epístola de Judas. Hoy sería el 13º sermón. Y como costumbre hemos tenido en esta serie leer la epístola completa, intentando memorizarla y así aprovecharla mejor. Les invito entonces a abrir en la epístola de Judas y yo leo para ustedes. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam,
y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La exposición anterior la hemos basado en los versículos del 8 al 10, pero hay un tema en este fragmento que merecía verse de manera particular y especial. Entonces vamos a leer esos versículos del 8 al 10. No obstante, dice, de la misma manera, también aquellos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Debemos iniciar por recordar la necesidad de que estemos alerta y entendidos de la actividad espiritual, aquello que no podemos ver, pero que ocurre. Necesitamos ir a las Escrituras y ver qué nos enseñan las Escrituras al respecto de los conflictos espirituales. Hay un mundo espiritual invisible. Hay un mundo espiritual invisible y benigno, como habíamos visto antes, los ángeles, los santos ángeles de Dios. Y hay un mundo espiritual maligno, Satanás y sus demonios, que son ángeles caídos. Y ese mundo espiritual es tan real como lo que nosotros sí podemos ver con nuestros ojos. La acción de ese mundo espiritual en nuestro mundo material no siempre es tan clara. Y no debemos ir más allá de lo que la Escritura nos dice, pero no pasar por alto que esto es así, que hay una participación de esos seres espirituales, tanto de los santos ángeles de Dios como de los espíritus malignos en el mundo.
Hay frases, por ejemplo, en las cuales la misma iglesia de Dios tiene que saber la presencia de los ángeles. El apóstol Pablo llegó a decir en 1 Corintios 4:9 que los apóstoles estaban puestos por espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Entonces él ponía a los ángeles como testigo del ministerio apostólico. Si nosotros vamos también a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, cuando él está hablando del orden que debe haber en la iglesia, en la sumisión de las mujeres, como debe ser, él decía que esa señal de autoridad debía ser puesta en ellas y dice así, por causa de los ángeles. O sea, hay un involucramiento de los ángeles. Ellos de alguna manera son testigos de lo que nosotros hacemos delante de Dios y de nuestro culto. Los ángeles, habíamos visto en ocasiones pasadas, son servidores de Dios para el bien de los creyentes. Y también dice la Biblia, cuando el Señor Jesucristo describe su venida en Mateo 13, que Él enviará a los santos ángeles a recoger a sus escogidos de toda la faz de la tierra. Lo confirma esto también el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, cuando él dice que Cristo viene con los ángeles de su poder. Los ángeles son de Cristo. Los seres espirituales de los que estaremos hablando están descritos también en la epístola a los Colosenses como principados, potestades, tronos y dominios. Y muchos de estos son de los que también se dice en la Escritura que cayeron juntamente con Satanás, el que es llamado también diablo. Es necesario que tuviéramos un recordatorio de todo esto, porque hoy en día vamos a ver el conflicto espiritual verdadero. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se pelean esos conflictos espirituales? ¿Y qué tenemos nosotros que saber del conflicto espiritual? Entre estos falsos maestros que se nos describe aquí en la carta de Judas, según leímos, ellos rechazan la autoridad. Habíamos visto esto, que ellos se sentían libres de rechazar la autoridad civil o la autoridad eclesiástica. Y luego nos va a poner Judas como un ejemplo de que eso no puede hacerse, la actitud de los mismos ángeles con respecto a los demonios. Y nos habla de un conflicto aquí y de una contienda. Nos dice que el arcángel Miguel contendió con el diablo. Y nos dice que él no blasfemó, como hacen los falsos profetas al respecto de estas potestades superiores. Una vez más quisiera recordar las posiciones que hay con respecto a esto de Satanás y de los demonios. Posiciones incorrectas y cuál debería ser la posición bíblica. Habíamos visto, esto es un pequeño repaso de lo que vimos hace unas semanas, que hay quienes simplemente ignoran a Satanás y a los demonios. Los ignoran como si no existieran. Pero la Biblia nos dice que los incrédulos están en un lazo, atrapados por el diablo, 2 Timoteo 2:26, y que solo si por la misericordia de Dios se les concede arrepentimiento podrán salir de ese lazo, es decir, de esa atadura con que Satanás los tiene a su propia voluntad. Eso es lo que las Escrituras nos dicen, que los incrédulos están en ese lazo del demonio y que son cautivos. Aunque proclamen soy libre y hago lo que a mí me gusta y lo que yo quiera, realmente el incrédulo es un cautivo del diablo, porque es también un cautivo del pecado. Ahora,
Esta posición, lamentablemente, de ignorar a Satanás no la tienen solo los incrédulos. Hay gente que piensa ser cristiana que nunca tiene que ver nada con Satanás y piensan como si Satanás no fuera un ser personal, sino como una fuerza del mal, nada más. La Biblia nos habla de seres espirituales malignos. Y eso también se va introduciendo en las iglesias, de manera que hay creyentes que no tienen ninguna lucha espiritual aparentemente. De manera que si usted consulta con ellos, no parece que estén luchando contra las fuerzas del enemigo. Y si indagamos un poquito más, en esas personas no hay progreso espiritual. No hay progreso espiritual porque están atrapadas en el engaño de que Satanás no tiene nada que ver con ellos. Y por otro lado, están los que caen en supersticiones. Estos lamentablemente son la mayoría. Y caen en supersticiones atribuyéndole al maligno más poder del que tiene. Y viendo al demonio en todas partes. Nosotros tenemos que estar preparados para ayudar a las personas que tienen posiciones así, porque en nuestro contexto son la mayoría, por lo menos dentro del cristianismo evangélico. Ellos ven demonios en todas partes, en adornos ven demonios, en juguetes ven demonios, ven cosas satánicas, e incluso en prendas de vestir. ¿A qué me refiero? Yo conocí personas que pensaban que si alguien les prestaba, por decir algo, un suéter, en ese suéter podría venir un demonio. Gente cristiana creyendo cosas así. Y hace muchos años escuché a alguien que se decía pastor y predicador, que decía que ni siquiera saludar podían a una persona porque podía por el saludo de la mano transmitirse los demonios. Todas estas supersticiones sirven para generar una especie de temor en las personas, pero los tienen cautivos, desviando su mirada de cuál es la verdadera guerra espiritual y, como les digo, viendo a los demonios en cualquier parte, tomando costumbres no bíblicas. Hace muchos años visité una iglesia porque estaba yo de gira y entré, era un miércoles, entonces quise ir al culto y noté cómo en sus oraciones ya les había influido este pensamiento que no es bíblico, y estaban orando por el local, por los aires, para que Dios, o para que salieran los demonios del lugar. Tienen costumbres tan extrañas, no sé, para algunos yo sé que no son, que ya son conocidas, a algunos veo con asombro, pero ellos piensan eso, que si vamos a hacer una reunión en un lugar tenemos que orar porque ahí están en los aires los demonios, tienen que irse para que podamos hacer la reunión. Nada de esto es bíblico, y estos hermanos están cayendo presa de un engaño del mismo Satanás. En esta posición también se suele estar culpando a Satanás de todo, y entonces no asumiendo la responsabilidad que el hombre tiene, culpando a Satanás de sus propios pecados. Las obras de la carne, la Biblia nos enseña que son pecado, no son demonios. Y Satanás y sus demonios tientan al mal, pero el hombre es responsable delante de Dios. No es correcto que le eche la culpa al diablo. Y recientemente también escuché a alguien, este es un relato similar a lo que realmente me contaron hace un tiempo, y una joven pedía por su novio, porque supuestamente su novio debería tener un espíritu, un demonio de inmoralidad sexual. ¿Por qué decía ella eso? Por sus faltas de respeto con ella y porque caían en pecado. No, hermanos, eso no es un demonio, eso es un pecado del cual ellos tienen que arrepentirse. Satanás tienta, pero el hombre es responsable. Y tenemos que aprender entonces a pelear la verdadera guerra espiritual. En este punto yo me detengo bastante de esta manera de ver a Satanás y a sus demonios, porque es lo que más abunda.
Y eso tiene un nombre, eso es como un animismo mezclado dentro del cristianismo. El animismo por sí mismo, lo que significa ese término es que se vea cosas inanimadas como si tuvieran un espíritu, como si pudieran estar animadas. Y eso viene desde las religiones paganas, eran animistas. Y por eso ellos creían en dioses malos, dioses buenos, los dioses malos demonios en el agua, en los árboles, en los aires, etc. Y ellos vivían una especie de guerra en la cual los dos poderes eran equivalentes, el poder del mal y el poder del bien. Y las personas tratando de pelear para encontrar un supuesto balance entre el bien y entre el mal. Eso, como les digo, se infiltra dentro del cristianismo, y entonces los cristianos comienzan a estar culpando a Satanás de cualquier cosa y pensando que es Satanás el que causa toda dificultad que ellos puedan enfrentar. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo proclama un Dios soberano. Un Dios soberano, no un conflicto entre partes iguales, sino que Dios en su soberanía y según su propósito ha permitido el mal y lo permitirá hasta el día que Él haya determinado, y vencerá para siempre el mal. Esa es la actitud del cristiano, lo que debe mover la actitud del cristiano. ¿Qué es lo que dice aquí entonces que hacían estos falsos cristianos? Blasfemaban de las potestades superiores. La palabra blasfemia o blasfemar básicamente es ofender. Eso es lo que dice. Hablar de una manera ofensiva. Y la actitud de estos falsos parece que fuera para hacer alguna especie de alarde de espiritualidad. ¿Por qué? Porque ellos entonces se presentaban como superiores sin tenerle miedo al diablo o a los demonios, y diciendo frases ofensivas. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero muchas personas así tratan al diablo y a los demonios. Y algunos dicen que lo zapatean y que le hacen cosas, le dicen. Toda esta actitud es una falsa espiritualidad. No es lo correcto. Más bien lo tenemos en la Biblia como un ejemplo de la actitud de los falsos maestros que blasfemaban, dice, de las potestades superiores. Era una manera de jactancia, aparentemente. Se jactaban de poder menospreciar al diablo y a los demonios y de vencerles, pero no según la victoria que Cristo nos da. Esta superioridad con respecto a los demonios es falsa. Aquí el versículo nos dice que sí había una contienda entre el arcángel Miguel y el diablo. Vamos a hacer un paréntesis para hacer una aclaración de lo que este versículo dice y de cuál es la fuente. La referencia a que hubo una contienda entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, esto hace referencia a un relato que aparece en 2 libros apócrifos. Llamamos apócrifos a los libros que no son considerados dentro del canon bíblico, es decir, no fueron reconocidos por la Iglesia del Señor como inspirados por el Espíritu Santo. Entonces son libros muchas veces de tradición judía, con datos históricos, pero no reconocidos dentro del canon de la Biblia. Estos 2 libros son el Testamento de Moisés y la Asunción de Moisés. En este relato, se dice que un demonio de nombre Samael, reclamaba el cuerpo de Moisés por una razón, por causa de que Moisés había matado a aquel egipcio, ¿recuerdan? Y lo había enterrado en la arena. Entonces, supuestamente este demonio estaba reclamando el cuerpo de Moisés, y luego, entonces en esta contienda, él lo que quería
era impedir que tuviera una sepultura honrosa. Esa era una de las posibles cosas de las que ellos hablaban. Ahora, nosotros vamos a ver una causa mucho más probable del porqué de esta contienda. Pero como se hace referencia a un libro que no es de la Escritura, debemos entender esto para que no haya confusión. Al estar esta referencia en la Biblia, lo que Dios nos está diciendo es que aquel relato que se encuentra en un libro no bíblico es verdad. Y al estar entonces en la epístola de Judas, eso se vuelve palabra de Dios. Y esto no solo ocurre aquí. No sé si recuerdan que en la segunda epístola a Timoteo, Pablo le está hablando y le dice, como Janes y Jambres, cuando se oponían a Moisés. Esa referencia es extra bíblica, porque la Biblia no nos dice los nombres de aquellos que se opusieron en Egipto a Moisés. Sin embargo, el hecho de que Pablo los mencione hace que se vuelva una verdad que nosotros tenemos que aceptar bíblicamente. Para ser tal vez más claro, no significa que todo, es decir, porque algo no esté en la Biblia no significa que no puede ser una verdad. Pero hasta que esté en la Biblia es una verdad revelada para nuestro bien espiritual. El apóstol Pablo también, cuando él estaba en el Areópago, hace referencia incluso a algo que dijeron unos poetas paganos. En Hechos 17, él hace referencia y dice, como vuestros poetas han dicho, nosotros todos somos un linaje, Dios creó un solo linaje. Y él hace referencia a esa frase usada por los paganos. Los paganos no fueron inspirados por el Espíritu Santo para eso. Los paganos simplemente estaban diciendo algo que era una verdad. Y Pablo, al hacer referencia a eso, nos hace ver, y al quedar ahora registrado entre los Hechos de los Apóstoles, hace que nosotros podamos hacer referencia a eso como palabra de Dios. Espero que esto aclare esas referencias que a veces encontraremos, son pocas, pero en la Biblia con respecto a cosas que extra de la Biblia. Ahora, la razón de esa contienda. Vamos a ver cuál es la posible y una más, pienso yo, más probable razón de esa contienda. Los estudiosos han llegado a este acuerdo que me parece a mí más lógico, y es lo que hubiera causado el hecho de que se supiera dónde estaba el sepulcro de Moisés. Moisés es por excelencia el líder del pueblo de Israel. Fácilmente hubiera caído Israel en idolatría si hubieran sabido dónde estaba el sepulcro de aquel hombre que usó Dios para sacarlo de Egipto, de aquel hombre que usó Dios para darle su ley, de aquel hombre que según la Biblia hablaba con Dios cara a cara. Y esto es así porque nosotros vemos que incluso aquella serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, ¿recuerdan ese relato? Dios castigó a Israel con serpientes ardientes por su pecado. Pero Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo el que vea esa serpiente va a ser sanado, y así fue. Bueno, pues muchos años después, en tiempos del rey Ezequías, ese rey tuvo que hacer pedazos esa serpiente, porque ya era un ídolo en Israel. Eso lo podemos leer en 2 Reyes 18. Tuvo que quebrar esa serpiente y despedazarla porque ya lo habían hecho un ídolo. ¿Cuánto más si hubieran sabido dónde estaba la tumba de Moisés? Entonces, muy probablemente esta era la razón de la contienda. Ahora, que no lo sabemos al 100%. Lo que entonces sí importa es el dato que nos da, que hubo una contienda. Ese es
el dato importante aquí. Si no nos dice por qué, es que lo más importante es que hubo una contienda, para que nosotros entendamos que sí hay conflictos a un nivel espiritual invisible. Y entonces vamos a dedicarnos un poquito más a ver, no exhaustivamente, esto de la guerra espiritual y de la demonología, como podemos llamarle, el estudio de los demonios, podría llevarnos mucho tiempo. Pero es solamente unos datos para el propósito de nuestro sermón. La verdadera guerra espiritual, esa acción de los espíritus del mal en el mundo, está revelada desde el Antiguo Testamento. Las acciones del diablo en contra de los hijos de Dios. Esa guerra está declarada desde el principio. Dice el Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Una enemistad, una guerra entre la simiente de la serpiente, Satanás, y todos los hijos de Satanás, y la serpiente de la mujer, Cristo, y los seguidores de Cristo. Hay una verdadera guerra. Pero recordemos entonces algunos datos para que veamos que esto no tiene que ver nada más con ahora, sino desde antes. Espero que todos han leído, y si no les animo a leer, el libro de Job. Job descrito como un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre recto. Enfrentó unos obstáculos y aflicciones que eran venidos, según el relato, por instigación satánica. Que Satanás mismo era el que estaba detrás de eso, dañándole a él, dañando su familia, dañando su hacienda y dañando su salud. Pero nosotros leemos que esto era con el permiso de Dios, y que Dios le advirtió bien: no toques su vida. ¿Qué nos enseña ese relato cuando lo leemos? Vemos en alguna parte del relato de Job a Job peleándose o profiriendo palabras contra Satanás o los demonios. Vemos a Job reconociendo la soberanía de Dios y diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Vemos a Job postrándose en adoración al recibir las terribles noticias de sus pérdidas. Hay un relato que quisiera leer porque es bastante interesante al respecto de esto que se libra a nivel espiritual invisible, y está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, de los versículos 18 al 17. Segundo de Reyes 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Mis estimados hermanos y amigos, a todos los quiero mucho, pero ustedes saben que yo debo ser sincero. A los que estoy viendo cabeceando, hagan el esfuerzo de poner atención, porque si no vamos a hablar después de cuáles son las causas. ¿Se prepara usted apropiadamente para el día del Señor? Hay que venir despierto, dispuesto a escuchar la palabra. Es la palabra del Señor, no son mis palabras. Y debemos respetar la exposición de la palabra de Dios. Capítulo 6 del segundo libro de los Reyes. Perdón, capítulo... está bien. Capítulo 6, los versículos son del 8 al 17. Vean qué interesante. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez.
con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de sus siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bendito Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? El relato es guerra física contra el pueblo de Dios y guerra contra el varón de Dios Eliseo. Y viene todo un ejército contra él. Y el criado se asusta y dice: ¿ahora qué hacemos nosotros? Pero esa oración de Eliseo a Dios es contestada, y ese hombre puede ver lo que no se puede ver con los ojos físicos. Puede ver que hay un ejército espiritual a favor de los que son de Dios. De eso se trata, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de que no es solo esto que nosotros vemos, que hay un ejército de ángeles de Dios, según los salmos? ¿No dice él que enviará a sus ángeles en protección de los suyos? Entonces vemos que sí había guerra, pero los de Israel en su ceguera y lejos de la palabra no podían ver. Eventualmente Dios da la victoria a Israel sobre los sirios. Leamos por favor Daniel capítulo 10. Como les digo, no estoy extendiéndome lo que debería en estas porciones bíblicas, solamente estoy dando ejemplos del Antiguo Testamento de verdadera guerra espiritual. En el capítulo 10 del profeta Daniel dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro o de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. Entonces me dijo: Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Creo que con solo prestar atención a la lectura vemos qué es lo que sucede aquí. Hay un conflicto grande, así empieza el capítulo. Hay un conflicto grande y Daniel tiene que buscar el rostro de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa con tu pueblo, Dios mío, que está aquí cautivo? ¿Qué será del pueblo? Y dice que la respuesta fue ese mismo día. Dios mandó la respuesta, pero hubo una oposición diabólica. Eso es lo que dice el texto. Y después viene una guerra más allá de la comprensión humana, sino entre estas potestades, y venciendo llega a Daniel para darle la visión acerca del tiempo del fin. Hay una verdadera guerra y los creyentes de todos los tiempos han aprendido que Dios promete a los suyos victoria en esta guerra. No en las fuerzas nuestras, no es una guerra, como veremos ahora los versículos del Nuevo Testamento, como cualquier guerra. La guerra espiritual en el Nuevo Testamento se nos presenta primero en el relato de los evangelios. Recordemos que el tiempo de la venida de Cristo era un tiempo de particular acción diabólica. Nosotros no leemos en los relatos del Antiguo Testamento de posesiones demoníacas. No leemos estas cosas, pero ese tiempo fue un tiempo especial de acción demoníaca. Espíritus inmundos en las personas. Y en Lucas 10, cuando el Señor manda, no voy a leerlo, pero búsquenlo cuando puedan. Cuando el Señor manda a los 70 en Lucas 10, en la misión, Él les dice: os doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Ahora, ¿estaba el Señor mandándolos a pelear con estos reptiles y estas alimañas? No es así. Tenemos que entender cómo son las serpientes, cómo son los escorpiones, animales venenosos. Él está hablando de algo más allá que esto. Es del veneno diabólico, pero ustedes van a tener poder sobre eso y no van a sucumbir ante esos ataques del maligno. Luego vemos en todo el ministerio de Cristo cómo Él y sus discípulos pudieron ir venciendo estos casos de posesiones demoníacas. En particular, quisiera leer para ustedes de manera rápida Hechos 19, un dato bastante interesante, que es Hechos 19, y leo para ustedes versículos 15 y 16. Dice así. Bueno, voy a leer desde antes para que no haya confusión. Versículo 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ¿saben qué es exorcistas, verdad? Personas que van sacando de las personas espíritus malos. Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Y sin embargo, todos estos hechos que los evangelios y los hechos de los apóstoles nos relatan no son normativos, son descripciones de lo que ocurrió. A nosotros nunca se nos da en la Escritura unas indicaciones de cómo se hacen exorcismos, ni estamos mandados ni a reprender demonios, ni a hacer estas cosas que en la era apostólica ellos realizaron. Mis estimados, como les digo, no puedo extenderme en el tema, pero muchísimas de las personas que hoy en día claman estar endemoniadas o tener un espíritu maligno no tienen nada más que grandes pecados de los cuales están esclavizados. No son posesiones demoníacas, porque el poseído está completamente fuera de sí, como lo describe la Escritura. Entonces, nosotros sí tenemos, por eso no es que vamos a ignorar a Satanás y a sus demonios, sino vamos a aprender bíblicamente, porque la Biblia sí nos dice de esta guerra espiritual, pero Pablo los dice en 2 Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y si no son carnales, ¿por qué entonces se echan fuera demonios y se pelea como si fuera una pelea carnal? Vociferando a los espíritus inmundos, reprendiéndolos, diciéndoles cosas, con tonterías, sinceramente. No sé si están enterados, pero eso llegó a mis oídos de que alguien fue hasta con una espada, según él, para luchar contra Satanás. ¿Qué? ¿No ha leído nunca que las armas de nuestra milicia no son carnales? No, son poderosas en Dios. La espada que nosotros tenemos se llama la palabra de Dios. Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra el diablo y los ministros del diablo que se presentan como ángeles de luz muchas veces. Cuando la Biblia nos dice nuestra lucha no es contra sangre y carne, lo que nos está diciendo es, el pleito de nosotros no es contra las personas. Por ejemplo, nosotros hoy estamos peleando contra esa influencia diabólica y pecaminosa que trata de imponer, y ustedes saben que trata de imponer la aceptación de matrimonios homosexuales, y no solo de eso, de muchas otras cosas, del aborto, de la eutanasia. Todas esas son influencias del maligno en la sociedad. Si nosotros no entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne y vamos a pelear contra esas personas, entonces estaríamos llamados a matarlos, ¿no es así? Sería como la guerra de los musulmanes. La guerra de ellos sí es contra sangre y carne. Usted no cree como yo, usted habla mal de mi Dios, lo mato. Pero la guerra no es contra sangre y carne, es contra lo que está detrás de esa persona que está impulsando el pecado, el error y la maldad. Es contra eso con lo que nosotros peleamos, y por lo tanto tenemos que pelear según las reglas de esta guerra. Efesios 6 nos da toda una armadura. El Señor no nos mandó a esta guerra desarmados. Nos dio, ¿qué dice? El yelmo de la salvación, un casco para ponernos. Nos dio una coraza de justicia. Entonces aquí está, estoy protegido en mi corazón. Nos dio el escudo de la fe, porque Satanás va a tirar sus dardos y ahí estoy yo protegido. Me dio el evangelio, que es el calzado. Yo no voy descalzo a esta guerra. Me dio la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después me dice, ¿y sabe cómo se pelea esta guerra? Velar en oración. Es una guerra que se pelea primero de rodillas. No hablando, primero de rodillas, primero hablando con Dios. Y debemos entender con respecto a todas estas cosas que se llaman satánicas y diabólicas, que lo que la gente tiene por satánico y diabólico puede que sí sea, pero puede que sea realmente lo de menos importancia. ¿Qué cree la gente que es satánico? El satanismo, las misas negras, las cosas abiertamente demoníacas, la música satánica, etcétera.
Y eso sí, es dañino, pero hay cosas mucho más dañinas encubiertas. Nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14, que él mismo, Satanás, se disfraza como un ángel de luz. Y que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y esa guerra sí cuesta más pelearla. Porque si usted puede fácilmente identificar al enemigo, pelea contra él. Pero cuando ese enemigo se presenta como amigo, y se presenta como bueno, y se presenta con Biblia, vamos acercándonos al final del mensaje y tenemos que comenzar a ir a aplicar a nuestras vidas y a lo que nosotros vivimos. Tipos, ejemplos de conflictos espirituales. Seamos sabios en identificarlos. Cuando se hace un esfuerzo evangelístico, una misión se va a abrir. Vendrán muchas dificultades y obstáculos para que las personas no vayan a la reunión, para que los que van a participar tengan algún tipo de tropiezo. ¿Y quién creen ustedes que está detrás de eso? Eso es guerra espiritual. Y los cristianos entonces doblan rodillas para pelear esa guerra, porque Él va a impedir, va a tratar de impedir que el evangelio sea presentado. Tenemos que ser conscientes de que Satanás está detrás de esas situaciones que obstaculizan la presentación del evangelio. Pero si nosotros no somos conscientes de que nosotros mismos le damos material a Satanás para que pelee en nuestra contra y nos venza, entonces vivimos derrotados. ¿A qué me refiero? Bueno, hay una guerra que se libra entre la carne y el espíritu también. Y si usted, como lo que hablaba yo ahora, no se prepara, usted tiene que venir aquí y pelear contra el sueño. Hay que pelear, yo tengo que estar atento. Esta palabra es para el bien de mi alma. Y Satanás no quiere el bien de mi alma. Satanás va a hacer todo lo posible para que usted el sábado se distraiga, se acueste muy tarde y entonces venga durmiéndose, salga de esta reunión de culto sin ningún provecho. Eso es guerra espiritual. Y el que está incauto, ingenuo, no se da cuenta que él está dando las armas a Satanás. Y después, ¿por qué vivo la vida? Es que vivo en fracaso espiritual y no puedo vencer y me siento desanimado y etcétera, etcétera. Tiene que aprender a pelear esta guerra. Lo que tenemos que entender es lo que la Biblia dice en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 nos dice claramente, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero miren que desde antes había dicho, ay de los moradores de la tierra, dice el versículo 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás está enojado y procurando atacar a los que quieren seguir a Jesucristo. Pero si los que dicen seguir a Jesucristo no son conscientes de esta guerra, van a ser vencidas. La Biblia dice claramente que si alguien quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. ¿Y quién está detrás de esa persecución sino Satanás, tratando de hacernos la vida imposible porque queremos seguir a Cristo? Pero nosotros nunca vemos que haya para nosotros una instrucción ni mandamiento de estar reprendiendo a los demonios. En Mateo 6 Él nos dice cómo orar. ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesucristo a orar? Vosotros diréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y continúa y al final dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Cuando está diciendo líbranos del mal, Él está haciendo que seamos conscientes del mal que Satanás usará para destruirnos, para dañarnos. Y nosotros entonces peleamos clamando a Dios por su auxilio, clamando a Dios por su protección y confiando en esa protección.
No son pleitos verbales contra los demonios y Satanás. No es así como se pelea esta guerra. Vamos a concluir con unas preguntas que han de servir de aplicación a nuestras propias vidas. No a las vidas de los demás, no a las vidas de aquellas iglesias en las cuales la gente se revuelca porque creen que están endemoniados. No, es a la vida de esta iglesia aquí. ¿Cuál es su actitud hacia los espíritus malignos? ¿Es usted supersticioso o es bíblico? ¿Ve demonios en todas partes? ¿Cómo analiza las influencias malignas? ¿Cae en las trampas del demonio? Las fábulas. En todas... He sabido que hay una influencia maligna en todos los programas, no solo en las fábulas. Pero la gente es tan simple que se va por lo que dice en internet. ¿Cuántos no recuerdan que hace, qué sé yo, 30 años, los pitufos eran del diablo? Entonces no podían ver pitufos los niños de los cristianos. Pero esos padres ignorantes que nada más les prohibían a los hijos ver pitufos, los dejaban hacer otro montón de cosas. No es así como se pelea, es vigilantes, ver la actitud. Cualquier programa, el más bonito que usted piense, puede tener una influencia negativa, y usted va con la palabra de Dios a sus niños y les dice, eso no es así, la Biblia nos dice diferente. Aunque sea un programa de animalitos, no pensemos que tienen que salir cosas horribles en el programa para ser satánico. ¿Es su posición bíblica o supersticiosa? Porque usted va a generar en los niños superstición. Yo no puedo ver eso. Y él ni sabe por qué. Piensa que se le va a meter el diablo o algo así. Ahora, una aplicación que realmente es de la lección, de la predicación anterior, pero que vemos en el trato de Miguel con el diablo. ¿Qué le dijo? El Señor te reprenda. Yo quiero decirles, ¿quién más malo que el diablo? ¿Quién es más malo que el diablo? Y sin embargo, entonces, él sabe cómo debe tratarlo y decirle, el Señor te reprenda. Si nosotros tenemos malos gobernantes, malos jefes, personas malas con las cuales tenemos que tratar o soportar, nosotros no podemos caer en la ofensa de esa persona. No tenemos permiso, porque si no tenemos permiso ni siquiera de ofender a Satanás, que es el más malo de todos, no tenemos permiso de ofender a nadie, por más malo que sea. Y solamente confiar que por nuestra oración el Señor va a tratar con aquel impío. ¿Reconoces entonces las posiciones superiores que Dios ha dado a otros, aunque ellos sean malos? Un dato bien interesante, tanto Judas como el apóstol Pedro, en la segunda epístola de Pedro, no lo voy a leer ahora por tiempo, pero él habla muy parecido. Dice, esta gente no sabe ni de lo que habla, pero se atreven a proferir juicios de maldición contra Satanás o los demonios. Y vean lo interesante, porque Pedro era un apóstol, él estuvo en la misión de los 70 y en la misión de los 12, y a él las palabras de Cristo fueran, les doy potestad de sanar, de echar fuera demonios, nada os dañará sobre los escorpiones y las serpientes. Y Pedro mismo nos está diciendo, no se hace así, no se profiere juicio de maldición sobre las potestades superiores. El que puede reprender al diablo es el Señor. Y por eso los que están en Cristo están en el equipo ganador. ¿No entendemos esto? Que si estamos en Cristo, vamos a vencer. ¿Cuál es su vida? ¿Usted vive venciendo o derrotado por Satanás? Y derrotado por Satanás, quiero decir derrotado por el pecado, porque la guerra de Satanás es para que caigamos en pecado contra Dios. El pecado es contra Dios. Satanás nos tienta para que pequemos contra Dios. Esa es la guerra espiritual. Ahora, pregunto, ¿usted tiene una lucha espiritual?
¿Usted sabe identificar cuáles son esos pecados con los que Satanás le tienta? ¿O usted vive una vida sin lucha? Porque el que no está luchando ya está vencido. Satanás lo tiene engañado. Hay que luchar, pelear. Pelea usted contra su cuerpo cuando está. ¿Qué le dice su cuerpo? ¿Para qué leer tanto la Biblia? Ya está usted cansado. ¿Para qué orar? ¿Para qué ese esfuerzo? Ahí hay una tentación de ceder. Pero si no hay lucha, simplemente si me siento cansado no voy. Si no tengo ganas no voy. Ahí no hay lucha. No, lucha tiene el cristiano que sí, hoy no me siento bien, hoy estoy desanimado, me pasó esto en el trabajo y aún así yo voy y peleo esa guerra y voy a ir a la oración. Si no está usted enfrentando oposición del diablo, probablemente usted está del lado de él. No podemos ignorar que hay una verdadera guerra espiritual y que tenemos que aprender a pelearla. Yo quisiera leer para ustedes el versículo que para mí nos da ánimo y nos llena de entusiasmo en esta guerra. Y ellos, hablando de los cristianos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Ellos, los cristianos, los verdaderos seguidores de Cristo, le han vencido a Satanás. Es una victoria sobre Satanás y sobre el pecado y sobre este mundo. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio. Y prefiero morirme que volver al mundo, prefiero morirme que volver al pecado, prefiero morir que ofender al Señor. Qué hermosas promesas hay para los que sí son de Cristo. Dice así, 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No tenemos que vivir atormentados con miedo del diablo, pero tampoco tenemos nosotros derecho de ofenderle. Nosotros vamos a pelear esta guerra correctamente, sabiendo que a nosotros esto es lo que nos toca, luchar contra el pecado, contra el mundo, pero que Dios hace cosas que nosotros no vemos. Y mientras estamos nosotros aquí orando, el Señor mandará a los ángeles a cuidar de los nuestros. El Señor, estamos orando por los pastores allá, por los misioneros en otro lado, que tienen gran oposición. Nuestros hermanos allá en Perú, no contamos con frecuencia, pero ellos, los misioneros, Scott, Joe, ellos enfrentan obstáculos allá. Allá hay religiones horribles, paganas. Y hay una oposición satánica a su labor, pero nosotros aquí clamando al Señor por ellos y el Señor enviando sus ángeles. Y esa batalla no la vemos, pero el Señor está enviando esos carros de fuego a defender a los suyos. No es fantasía, es la realidad. La guerra espiritual es más real que toda guerra que usted pueda ver. Pero hay que pelearla según Él nos enseñó, con las armas espirituales. Y usted tiene que estar seguro de cuál lado está. Porque estos falsos de Judas, ellos se creían espirituales y se creían muy creyentes, y por eso no sabían cuál era el trato correcto contra Satanás y los demonios. Oremos, hermanos. Dios Padre bueno, tú eres tan misericordioso. Has sido misericordioso con nosotros, que estuvimos bajo el yugo del diablo, esclavizados, y tú extendiste tu preciosa mano, y por Jesucristo tu Hijo nos has redimido. Nuestros pecados han sido lavados en la sangre del Cordero, y por aquel sacrificio también nos das victoria sobre el maligno. Hoy te rogamos tu perdón
cuando hemos sido negligentes en esta guerra espiritual. Hoy pedimos que no nos dejes caer en las tentaciones múltiples, que nos hagas valientes soldados de Cristo. Hoy te rogamos que nos libres de las acechanzas del demonio. Confiamos que tú eres quien lo apartas de nosotros y que por eso no puede tocarnos. Aumenta, Señor, el celo en nuestro corazón para pelear la guerra cristiana como debe pelearse, no una guerra contra personas, sino contra el enemigo que está detrás de ellos. Y que llevemos el evangelio glorioso de Cristo a todos aquellos que aún están atrapados, diciéndoles que hay esperanza para todo aquel que venga a Jesucristo arrepentido con fe en Él. Llévanos con bien, oh Dios, meditando en tu palabra. No permitas que nos desviemos y olvidemos tus palabras. Que tu Espíritu Santo martille esta tu palabra en nuestras vidas, nuestros corazones, y nos cambie para tu gloria. Y que podamos regresar esta tarde a adorarte como tú lo mereces. Sea tu bendición sobre mis hermanos y sobre todos aquí, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para